Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición de Enfoque. En este martes de Pascua queremos en primer lugar felicitarles la Pascua y después entrar directamente al contenido de este enfoque de este martes, que viene marcado por la economía, por los datos del paro que hemos conocido esta mañana, por la Asamblea Nacional de Trabajadores Autónomos, de la cual vamos a tener hilo directo, y por las previsiones, las perspectivas, con esa mirada centrada en esos fondos europeos. Así que vamos por lo más cercano, que es saludar ya al secretario general de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, José Luis Perea, que nos atiende desde Madrid, desde la sede de ATA, donde se ha celebrado esa Asamblea General. José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches, un saludo. Muchísimas gracias por atendernos en este día tan completito para los trabajadores autónomos, porque vosotros teníais obviamente fijada ya esta Asamblea General que ha coincidido con este dato del paro que hemos conocido esta mañana y con otras medidas. José Luis, una primera valoración de ese dato del paro: 59.000 personas menos en desempleo correspondiente a este mes de marzo, pero requiere de una valoración, de una explicación, ¿no? Bueno, yo, si me lo permite, me voy a centrar en el colectivo al que representamos, a los trabajadores autónomos. Hay 15.000 autónomos más, es decir, en saldo. Siempre los datos de empleo son en saldo. O sea, lo que se hace es contrarrestar altas con bajas, y tenemos en este caso un saldo positivo de 15.000 emprendedores, es decir, 15.000 personas, 15.200 y algo, que se han dado de alta, que han iniciado una actividad, bueno, pues en este último mes. El dato evidentemente nos parece, bueno, pues parece que es positivo, no lo vamos a negar, pero nos preocupa lógicamente pues los casi 470.000 autónomos que al día de hoy están disfrutando de la prestación por cese de actividad y que se mantienen de alta para poder cobrar precisamente estas prestaciones por las circunstancias de la pandemia, ¿no? No sabemos qué ocurrirá cuando estas prestaciones terminan, el 31 de mayo en principio, esa es la fecha tope que fijó el gobierno. A partir de entonces sí es verdad que tendremos un análisis mucho más real si evidentemente no se sigue protegiendo a estas actividades, que evidentemente por las restricciones, por las limitaciones de aforo, por los horarios, por la propia idiosincrasia de la actividad. Pensad que hay muchísimos autónomos que no pueden trabajar, autónomos, por ejemplo, que tienen un pequeño comercio de souvenir en los bajos de un hotel que está cerrado, autónomos del sector de los feriantes, un sector estacional, o del sector audiovisual que se dedica a montar conciertos, etcétera, que llevan sin trabajar prácticamente un año, pero como digo, están al día de hoy dados de alta porque es el requisito sine qua non para poder cobrar la prestación por cese de actividad. O sea, podemos mantener esa cifra de los 3 millones de autónomos de este país, pero claro, necesita de una explicación. En el caso de Castilla-La Mancha podemos hablar en torno a los 150.000 autónomos, pero también se han dado bajadas importantes. Bueno, nosotros pensamos que puede haber en torno a un 10% de caída, es decir, creemos que hay un 10% de autónomos que, aunque están hoy, al día de hoy, dados de alta por la explicación que he dado antes de que están cobrando la prestación del gobierno, pero seguramente cuando se agote la prestación van a cerrar sus negocios porque no son rentables o no han podido mantener la actividad. Pensamos que en torno a 350, 400.000 autónomos se van a dar de baja. En cifras de nuestra región, en Castilla-La Mancha, pues sí, andaríamos en torno a 12, 13.000 autónomos que seguramente una vez que terminen las prestaciones, como no haya una red de protección, como no se amplíen las ayudas, seguramente cierren la actividad. Bueno, habéis tenido esa Asamblea General de la Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Cuáles son? Porque por un lado están los datos, por un lado está la economía, que dicen que no tiene ni sentimientos ni emociones. Yo creo que sí que la tiene. Pero por otro lado están las sensaciones, las percepciones. ¿Cómo está el sector? Bueno, pues el sector está realmente pasando una situación muy, muy complicada. Es decir, como te he dicho antes, hay actividades que ni siquiera se han podido reactivar, parece mentira, casi un año después. Nosotros tuvimos la asamblea, quiero recordar, el 9 de marzo del año pasado, es decir, pocos días antes de que se estableciera el estado de alarma. Lógicamente, después de casi 13 meses, el balance que hacemos es un balance pues, muy complicado. Todas las actividades, prácticamente todas las actividades, pues se están viendo muy afectadas por estas limitaciones, por la caída del consumo. Pues, por supuesto que la economía tiene mucho que ver pues con la gente, ¿no? No consumimos pues porque estamos en una situación difícil. Hay muchísima supresión de actos
sociales. Me imagino los fotógrafos de estudio pues no han hecho comuniones, están haciendo muy pocas bodas. El sector de la hostelería, ya sabemos, pues ahora mismo están abiertos, mañana están cerrados, mañana tienen limitaciones en el interior, etcétera, etcétera, ¿no? Sector turístico, pues prácticamente no existe. El comercio, que ya venía de una situación complicada, pues también lógicamente esto no ha hecho sino darle la puntilla. Por tanto, una situación muy difícil, muy complicada. Es cierto que con las ayudas, la prestación de cese de actividad, pues se están manteniendo de alguna manera, pero estamos realmente ya cansados psicológicamente y también cansados financieramente. Es decir, ya no hay dinero no hay un problema de liquidez, no es un problema como cuando al inicio de la crisis, de liquidez inmediata para poder afrontar los pagos, sino que ahora mismo ya hay un problema de solvencia, es decir, ya no podemos pedir que nos presten dinero porque quizás no podamos devolverlo, ¿no? Por tanto, una situación difícil y, como he dicho, dependerá muchísimo de cómo continúe la pandemia. Para nosotros, la primera medida y quizás la más eficaz para recuperar la economía es que se active la vacunación, es decir, que se vacune con prontitud, que se vacune rápidamente y al mayor número posible de personas para alcanzar esa inmunidad de rebaño que nos va a permitir volver a cierta normalidad. O sea que su primera reivindicación al Gobierno de España y a las administraciones públicas es que activen a la mayor velocidad posible la vacunación. ¿Y cuáles son otras reivindicaciones en el plano económico y en el plano de política y de gestión? Bueno, pues yo creo que hay dos fundamentales. La primera de ellas es que estos 7.000 millones que han venido de Europa se activen también inmediatamente. Es decir, sabe usted que los fondos vienen al Estado y el Estado los tiene que traspasar a las comunidades autónomas. No podemos perder el tiempo en burocracia, esto tiene que ser rápido, tiene que ir directamente al bolsillo del trabajador autónomo, porque no podemos esperar más tiempo, porque ya tenemos problemas no solo para pagar nuestros proveedores, sino también para pagar nuestros propios gastos. Yo no me gusta hablar de ayuda, ahora mismo el presidente de CEO le ha dicho muy claro, son compensaciones. Nosotros no hemos visto obligados a cerrar nuestros negocios, no por ser malos gestores o por no desempeñar bien nuestra actividad, sino por decisiones administrativas, en este caso de las comunidades autónomas, que fue la pelota que le pasó el Estado para los cierres, ¿no? Para los confinamientos. Pero evidentemente tienen que compensarnos. Por tanto, que se activen rápidamente, que se activen sin muchas trabas administrativas y que esta ayuda económica llegue directamente. También es cierto que son insuficientes, claramente insuficientes. Les voy a poner un ejemplo. De cada 100 euros que ha perdido un autónomo durante la crisis, y hemos perdido más de 65.000 millones de euros, pues solamente de las administraciones públicas en los distintos niveles, es decir, desde la administración pública nacional, o sea, desde el gobierno central, desde la administración regional, incluso desde los ayuntamientos, pues se nos ha devuelto 14-15 euros. Mientras que en Alemania, un autónomo alemán que ha perdido 100 euros, la administración le ha devuelto casi 75. Es decir, hay una diferencia muy importante en cómo se está ayudando desde un punto de vista de liquidez, inyectando liquidez, de ayuda, de compensación de unos países a otros. Por tanto, aunque son 7.000 millones y estamos pidiendo celeridad, pero creemos que son insuficientes totalmente. O sea que las cosas se pueden hacer de otra manera. Las cosas siempre se pueden hacer de otra manera y se pueden hacer mejor, y sobre todo, bueno, aquí, como ustedes comprenderán, recibimos todos los días llamadas de muchísima gente que se encuentra en una situación límite. Durante la pandemia hemos atendido telefónicamente a más de 100.000 autónomos que han llamado, sean socios o no sean socios de ATA, porque evidentemente abrimos nuestra asociación a cualquier autónomo de España y de cualquier punto de España. Pero evidentemente hemos hecho no solo de asesores laborales, económicos, etcétera, sino en muchos casos también hemos hecho de psicólogos y de psiquiatras, escuchando las verdaderas tragedias por las que la gente está pasando, ¿no? Gente que lleva con el negocio cerrado 6 meses, 7 meses y que no tiene con qué darle de comer a su hijo. Esa es la realidad que estamos viviendo en España. Uh-huh. ¿Ha habido una discriminación entre los autónomos producida por las políticas que se han tomado, por ejemplo, entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha? Bueno, tengo que decir que en este caso la Comunidad de Castilla-La Mancha tardó en reaccionar, pero reaccionó bien. Es decir, quiero recordar que el primer paquete de ayuda fueron en torno a 80 millones de euros y se ha vuelto a sacar un segundo paquete de ayuda. Yo creo que hay un sentimiento, por lo menos, por parte de las administraciones, de todas las administraciones, de ayuda o de ayudar a los colectivos más desfavorecidos y sobre todo a nosotros, que somos el eslabón más frágil de la
cadena empresarial, porque al fin y al cabo las grandes, las pequeñas, las medianas empresas pues tienen su músculo financiero, tienen sus posibilidades de renegociar con los bancos, pero nosotros los trabajadores autónomos al final lo que tenemos en nuestras manos, nuestra capacidad y poco más. No tenemos nuestro ahorro, ya lo hemos agotado, lo poco que teníamos durante la crisis ya no lo hemos ventilado. Pero sí es cierto que ha habido comunidades autónomas que han afrontado este tema con más liquidez y comunidades autónomas que han afrontado este tema pues siendo un poco más cicateras. No tengo queja de la comunidad de Castilla-La Mancha, del gobierno de García Paje en este sentido. Sí es cierto que podían haberlo hecho mucho más rápido y que siempre, sobre todo a la hora de tramitar desde un punto de vista administrativo las ayudas, pues se puede hacer mucho más rápido, pero evidentemente sí se está ayudando al colectivo autónomo. Siempre tenemos que partir de que cualquier tipo de ayuda es insuficiente, y lo entiendo, es decir, un autónomo está cobrando de media entre 700 y 800 euros del gobierno, de la ayuda estatal, y a lo mejor en la comunidad autónoma pues tiene una única ayuda de 1.500, 2.000 euros, no tiene más. Evidentemente esto lo ayuda a tapar un mes, pero al mes siguiente se encuentra en la misma situación. Pero no echan en falta que hubiera habido una mayor homologación de las medidas con respecto a los autónomos entre comunidades autónomas. Hombre, siempre uno tiende a fijarse en las que lo han hecho mejor, pero también es cierto que prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas, creo que hay algún ejemplo negativo, como por ejemplo Aragón, pero en la mayoría de las comunidades autónomas han puesto encima de la mesa un paquete de ayuda con la capacidad que hayan tenido, con la capacidad económica, pero muy, muy próximo, muy parejo. Y luego, pues ya te digo, en función de cómo han sido capaces de tramitarlo, pues lógicamente se le ha dado más agilidad y la ayuda ha llegado antes al trabajador autónomo. Bueno, ¿qué le pasaría a este país económicamente y socialmente si son más o menos 400.000 autónomos que están ahora dados de alto? Pero sí que es verdad que subsistiendo gracias a las ayudas del gobierno de España, tienen que decir cierro definitivamente. Pues sería una tragedia, no solo desde el punto de vista económico, sino que además nosotros vertebramos la economía de este país, es decir, estamos en la ciudad, pero también estamos en los municipios, estamos en los pequeños pueblos, tenemos nuestras tiendas que permiten, lógicamente, en la España rural, en la España despoblada, anclar la población. Además, damos mano de obra y creamos empleo. Hay casi 1 millón de trabajadores asalariados que dependen de los trabajadores autónomos, o sea, que son nuestros trabajadores. Por tanto, sería pues una gran tragedia, ¿no?, que se perdiera este 10% de los trabajadores autónomos, porque evidentemente o desafortunadamente no tenemos grandes empresas en nuestro país. Nuestro tejido empresarial en un 98% es microempresa y trabajadores autónomos. Por tanto, yo creo que somos, como he dicho antes, quizás la parte más débil del tejido empresarial y por tanto la parte a cuidar por parte de las administraciones. Una última cuestión, José Luis Perea, secretario general de ATA. ¿Qué han aprendido los autónomos de esta pandemia? Bueno, pues lo que han aprendido siempre en todas las crisis, es decir, el autónomo tiene en su ADN esa capacidad de intentar sobrevivir, ¿no? Y en muchos casos, yo los he visto como con muchísima rapidez han diversificado sus negocios, han cambiado de actividad o están ofreciendo productos nuevos. Incluso muchos han abandonado las grandes capitales y se han ido buscando alquileres más baratos, menos ahorrar costes, pues se han ido a la zona rural, lo cual pues en ese sentido es un aspecto positivo de la crisis. Pero el autónomo es así, el autónomo es una persona pues que, como he dicho antes, tiene en el ADN pues la capacidad de sufrimiento, de resistencia y de poder sobrevivir. Y ya tuvimos otras crisis y, bueno, lógicamente pues ha habido una diversificación, hay un trasvase a otros negocios que, bueno, esperemos que puedan mantenerse y que puedan pues mantener la actividad. El problema está en aquellos autónomos que se encuentran en una situación ya tan complicada que prácticamente es imposible. Por tanto, yo creo que también había que ayudarlo, y el presidente Lorenzo Amor nos comentaba la posibilidad de cuota cero para todos aquellos autónomos que reemprendieran, es decir, aquellos que se vieron obligados durante la crisis ya a dar un cierre, a darse de baja, pues como autónomos, pues lógicamente si ahora reemprenden una actividad, por lo menos tendrían que tener por parte de la administración pues estos 6 meses de cuota cero para poder reiniciar la actividad. Son propuestas que seguramente iremos proponiendo en las diversas mesas que tenemos abiertas con economía y con trabajo y seguridad social al gobierno central y, como no, también a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias, José Luis Perea, secretario general de ATA. Buenas noches. Un placer haber estado con vosotros.
Pues estas han sido las declaraciones de José Luis Perea, secretario general de ATA, en este día importante para la Asociación de Trabajadores Autónomos, que ha celebrado, obviamente, por vía telemática, su asamblea general. Nosotros nos hemos unido por vía telemática para conseguir esa entrevista, pero ahora sí que tenemos presencialmente, y es algo que les aseguro que se agradece mucho, aunque sea con mascarilla, a nuestros invitados. Juan Ignacio de Mesa, buenas noches. Muy buenas noches. Se agradece, ¿verdad?, estar aquí manteniendo las distancias, con mascarilla, pero poder vernos, ¿no? Hombre, al menos eso ya es un paso. El poder vernos y estar juntos, independientemente de que tengamos que estar con mascarilla, a distancia y sin podernos saludar siquiera, con el mínimo contacto. Pero bueno, todo se andará. Usted aprovecha y también hace imagen corporativa, ¿no? Yo sí, bueno, es que no me había dado cuenta y he salido ya del coche con esta mascarilla. Es que es la que llevo permanentemente en el coche. Bueno, luego ya hablaremos con el Departamento de Marketing de Santo Tomé. Y Fátima Guadamillas, buenas noches también. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos juntando poquito a poco, ¿no? Poco a poco. Estamos aquí con Juan Ignacio también, compañero de muchas tertulias, encantada. Bueno, hemos tenido esa primera conversación con la Asociación de Trabajadores Autónomos, que nos ha dado algunas claves en este día en el que se ha hecho público el dato del paro con respecto a marzo del 2020 y a febrero del 2021, y en el que también, bueno, es un día en el que hay mucho contenido económico en los medios de comunicación. Pero vamos a quedarnos en ese primer dato del paro. Por ejemplo, Fedeto decía que el dato del paro, esas 59.000 personas que ya no están en las listas de empleo, que han conseguido un trabajo, y 1.609 de ellas en Castilla-La Mancha, obviamente es un dato bueno, pero ojo, es coyuntural. Juan Ignacio. En esto, como en todo, hay que plantearse siempre no la foto, sino la tendencia. Y la tendencia pone de manifiesto que hay algo de mensaje positivo en esta evolución de que mejora el número de contratados. Pero tengamos en cuenta que, por desgracia, todavía nos mantenemos en una población activa que está en el entorno de los 19 millones de personas, muy lejos de los que en un momento determinado estaban contratados formando población activa en el total de España, y que eso sería lo idóneo el poderlo volver a alcanzar. Y luego otras lecturas que tienen. Las estadísticas, por desgracia, tienen muchas lecturas. Vuelvo a insistir, positivo el que mejore el número de contratados, pero la tendencia todavía se queda muy lejos y no podemos tener confianza en que se pueda recuperar el nivel que deberíamos alcanzar. Fedeto habla de esa inestabilidad, también lo escuchábamos a José Luis Perea, responsable de los autónomos, que claro, que con esta situación en la que seguimos todavía en pandemia, todo es, bueno, pues todo depende. Hace unas 3-4 semanas se presentaba el informe del BBVA referido a Castilla-La Mancha, con unas buenas previsiones económicas, con una importancia muy importante, muy fuerte que daban a los fondos europeos, pero le planteábamos al especialista del BBVA algo que durante todo este año ha sido como una especie de paradoja. Se decía salvar personas y salvar la economía, y desde el BBVA nos decían no, perdona, las dos cosas tienen que ir de la mano, y la salvación de la economía y de las personas ahora depende de la vacuna. Incrementar esos procesos de vacunación va a permitir, lo primero, salvar personas, pero eso va a permitir salvar la economía. Digamos que hemos estado durante demasiados meses en una posición muy paradójica, ¿no? O economía o vidas, y no eran por ahí los tiros, ¿verdad, Claro, Fátima? ha sido una situación terrible que no habíamos vivido nunca y que no pensábamos que íbamos a vivir. Lógicamente, yo creo que lo importante, lo urgente era salvar personas. En primer lugar, con las mejores condiciones sanitarias, con la vacuna, y luego salvarlas, digamos, de manera económica, con subsidios, con ayudas que eran imprescindibles, pero ahora ya hay que replantearse que la economía cayó de manera brutal en el año 2020, de manera brutal a recesiones económicas que no habíamos vivido tampoco, y ahora tenemos que ver de cerca hasta qué punto la recuperación económica, lógicamente hay recuperación económica y hay creación de empleo porque venimos de esa caída brutal, tiene que haberla, pero hasta qué punto estamos en el buen camino y los fondos europeos los vamos a emplear precisamente
para esa recuperación económica. Claro, es que a poco que se haga siempre vamos a ir mejor que en el año 2020. Claro. Otra cosa es que ese mejor que vamos a ir lo hagamos realmente bien, y ahí viene el tema fuerte que yo quiero que sea este enfoque, que son los fondos europeos. Decían los autónomos que 7.000 millones no es suficiente, que nunca ninguna ayuda es suficiente porque lo que la gente quiere es trabajar, pero así a bote pronto lo que nos llega de Europa va a ser suficiente, o más que fijarnos en lo que nos llega en la cantidad, hay que fijarse en cómo lo vamos a gestionar. Juan Ignacio. Yo creo que es la última parte de lo que tú has dicho lo importante. O sea, la historia demuestra que España no ha sabido gestionar bien nunca los fondos europeos. En los últimos años, España ha quedado descolgada de la capacidad de generar la gestión eficaz de los fondos europeos a los que podíamos tener acceso todos los años. Nos quedábamos en un 33% de acceso a la totalidad de los fondos a los que España hubiera podido acceder. Eso en condiciones normales. Ahora, en las condiciones actuales, dicen, bueno, van a venir 140.000 millones. O resolvemos los temas de tramitación, gestión y planificación de cómo se van a destinar esos fondos, o como sigamos la línea de lo que hemos hecho hasta ahora y nos quedemos en un 33% de disponibilidad efectiva, nos vamos a encontrar que vamos a despreciar casi 100.000 millones de los fondos que Europa destina a España. Ese es un tema importante. Y lo demuestra el que no lo estamos haciendo bien, que todavía no tenemos seguridad, ciencia cierta, de cómo se puede acceder a los fondos, a qué sectores se va a dar prioridad, si las reformas que Bruselas pide a España en las reformas de administración y gestión se van a poder llevar a cabo con antelación suficiente para poder gestionar luego la tramitación de esos fondos. Ahí tenemos una asignatura muy importante y que deberíamos de aprovecharla. Primero porque nos jugamos los fondos de Europa, pero en segundo lugar porque nos jugamos algo que siempre estamos hablando de ello y nunca se hace, que es la reforma estructural que España necesita en su economía y en su administración. ¿Puede ser el momento para por fin acometer ese cambio en el modelo económico y productivo de nuestro país? Yo creo que tiene que serlo totalmente. La Unión ahora Europea, o nunca, Fátima. Sí, es que los trenes se pierden y ahora se va a perder un tren muy importante y como además muchas veces he dicho, estamos en un entorno económico internacional muy competitivo. Nosotros ahora mismo tenemos, la Unión Europea ha hablado de fondos Next Generation, que fueron los primeros, que aprobaron en diciembre. Después los fondos REAC, que son fondos ya para la cohesión territorial. Y después otro mecanismo que es el MRR, que son los mecanismos de recuperación y resiliencia, le han puesto un nombre así. Con todo eso España, según algunas estimaciones, dependerá de lo que hagamos, podríamos tener pues más de 80.000 millones. 80.000 millones no es suficiente porque el PIB cayó como 124.000 millones en el año 2020, pero es que no se trata de que tengan exactamente lo que ha caído tu PIB y de que se reparta exactamente a cada uno según lo que ha caído su PIB. Se trata de que esos fondos hagan efecto palanca, es decir, que se inviertan en proyectos tractores, en proyectos que tiren de la economía, que generen más riqueza. Y yo creo que la Unión Europea pues, ha sido clara en cuáles son esos proyectos. Tienen que ver con la digitalización, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con la cohesión territorial, tienen que ver pues, con otros aspectos también relacionados con sectores, digamos, más tradicionales que pueden crear valor de otra manera, es decir, tiene que ver con un cambio en el modelo productivo, porque además hay parte de esos fondos que si no, no serán elegibles si no se dedican a esos proyectos, es decir, que claramente tienen que ser invertidos en una serie de cosas. Entonces, ahora es el momento de hacerlo. Y además, yo reclamaría que con la máxima transparencia, es que la transparencia en este aspecto es muy importante. O sea, que se digan claramente cuáles son las líneas prioritarias, que no se funcione a través de lobby. Eso a mí me parece un peligro tremendo. Se necesita transparencia y cuanto más empresas se unan a las líneas estratégicas que el país decida, mejor. Y las consultoras, pues tampoco tienen que hacer lobby. Lo que tienen que hacer las consultoras son promover proyectos, coordinar proyectos, ayudar a las empresas a que se unan a esos proyectos, pero con unas líneas estratégicas claras. Entonces, claro, no vamos a recibir el dinero equivalente a la caída del PIB en el 2020,
pero podemos recibir un dinero con el cual pues se produzca ese efecto multiplicador, ese efecto palanca. Da la sensación con este tema, ha dado 3 claves importantes, Fátima: el reparto, los proyectos o los ámbitos a los que podía ir destinado ese dinero y la transparencia, pero da la sensación que a veces nos quedamos en la vorágine, en la bomba de humo, por ejemplo, del reparto. Pues todas las comunidades autónomas diciendo, no, a mí me toca más, a mí me toca más, y que luego, al final, como que no se va a ver de una forma completamente diáfana dónde está ese dinero. ¿Por qué nos perdemos tanto en los humos y no nos vamos a lo esencial, Juan Ignacio? Quizá porque surge siempre... ¿Porque somos muchos a comer del mismo plato o qué? No, vamos a ver. Surge siempre la misma pregunta. ¿Qué modelo económico tiene y quiere tener España? ¿Alguien lo sabe? No, bueno. Bueno, entonces, si partimos de la base de que quien tiene que liderar el modelo de cambio que es preciso para poder aprovechar al máximo los fondos europeos no sabe ni dónde estamos ni a dónde tenemos que ir, entonces todo lo demás viene por añadido, equivocándose de base. Ese es un problema. La semana pasada la Federación Española de Municipios y Provincias exigía que de los fondos europeos el 15% se le diera a los ayuntamientos. Estamos hablando del mes de abril del año 21. Me parece muy bien que la Federación Española pida el 15% de los fondos europeos, pero ¿por qué no dice para qué lo quiere? El problema sigue siendo siempre el mismo. Que no concretamos. Hay que hacer una reunioncita en el nivel que se quiera, pero para decir a dónde queremos ir todos juntos, cuál es nuestro objetivo, de qué forma lo podemos alcanzar y quiénes tenemos que implicarnos, todos, toda la sociedad, el sector privado, el sector público, las distintas administraciones, para poder colaborar de la forma más eficaz en llevarlo a cabo. Como no tenemos ese modelo, pues siempre estamos en lo mismo. O sea, y como todo se pone en duda, como todo tiene la sombra de la duda cuando intervienen los partidos políticos, pues hombre, yo creo que a lo mejor se podía tirar de instituciones o de entidades independientes, por ejemplo la universidad, ¿no? ¿Por qué no dejar, no digo todo, pero las universidades, las asociaciones empresariales, las entidades, por ejemplo, que trabajan en la dinamización de las poblaciones rurales, que también, o sea, ¿por qué tiene que pasar todo necesariamente por no la administración, sino por un partido político, por un gobierno de uno u otro partido político? Por eso yo decía que es muy importante que haya transparencia, es decir, lo que Juan Ignacio se refería con para qué lo queremos. Es decir, ¿en qué se van a invertir los fondos? ¿Cuáles son las líneas por las que va a apostar España? Si es que aquí además tampoco vale ir por libre cada uno por lo suyo. Primero tiene que haber un proyecto europeo, porque Europa también ahora mismo tiene unos retos estratégicos de competencia con China y Estados Unidos tremendos. Y después España también tiene que hacer una apuesta como país, porque eso le permitirá conseguir más fondos en conjunto y que puedan tener un efecto multiplicador en el conjunto, digamos, en el conjunto del país, no región por región. No vale de nada que cada región plantee su proyecto tipo subvención, porque entonces los fondos no van a cumplir el objetivo para los que están hechos, que son la recuperación, tirar del empleo, cambiar el modelo productivo y hacerlo, digamos, pues pensando en la innovación, en la investigación, pensando más en un plazo más largo de tiempo. Entonces, ¿para eso qué se necesita? Pues que claramente se diga, se hagan las apuestas y que todas las organizaciones, por supuesto, se necesitan técnicos que sepan gestionar los fondos, aunque estos no son fondos FEDER ni Fondo Social Europeo, se unen a los FEDER y al Fondo Social Europeo, pero claro, también tienen una complejidad técnica, es decir, de cómo se presentan los proyectos y cómo se gestionan. Si no ocurrirá lo que decía también Juan Ignacio, que se va a quedar mucho dinero sin gestionar. Claro, es que yo me pongo, por ejemplo, en la piel de un autónomo o de un pequeño empresario de Castilla-La Mancha y oigo hablar de fondos europeos, claro. Y si ya es complicado la tramitación, por ejemplo, de la ayuda por cese de actividad que estaban hablando los autónomos o la tramitación de cualquier ERTE, pues claro, me pongo y digo, pero vamos a ver, ¿yo cómo lo hago? Pues eso al final te da la sensación de que no apuestas por, o sea, no por pereza, sino por decir, estoy totalmente incapacitado. Y no es así, porque por ejemplo, seguro que la Asociación de Empresas Familiar
tiene propuestas para estos fondos, ¿no? Vamos O no a ver. debería de ser así, ese desánimo, que cundiera el desánimo. Es obvio que a título individual cualquiera que se quiera meter en el camino proceloso de conseguir fondos europeos Esto es un fregado. lo tiene muy difícil. Esto es algo que tiene que conformarse a través de la colaboración. Y además eso crea sinergias. Si hay un sector concreto que puede ver una oportunidad en poder acceder a los fondos europeos para hacer un cambio estructural en su sistema productivo o en su sistema de consumo energético o en su logística o en su digitalización, es obvio que quien tiene que presentar el proyecto es el sector y por lo tanto tienen que agruparse las empresas para poder contar todas con un mismo proyecto al cual se adhieran. Por ejemplo, la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha. Bueno, ahí hay mucho que hablar. O sea, bueno. eso es la historia de siempre. O sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha las cooperativas de segundo grado casi era un éxito brutal cuando se conseguía que en un municipio hubiera una cooperativa de segundo grado que aglutinara toda la materia prima que en ese municipio se hacía y poder proceder al envase, la marca y la comercialización. Ese cambio de actitud, que lo pongo como ejemplo de la cooperativa de segundo grado, pues lleva implícito también el tipo de modelo que hay que tener en este momento. ¿Cómo doy valor añadido a mi producto para poder optimizar la producción, el envase, la presentación, la marca y la comercialización? Y dentro de eso, pues me dan la oportunidad de que voy a digitalizar, voy a mejorar la productividad, voy a mejorar la logística y voy a mejorar mi presencia en el mercado dando valor añadido a mi producto. Bueno, pues siéntense, pónganse a pensar y vean cómo pueden desarrollar un modelo que les permita a ustedes presentar algo que pueda acceder a los fondos europeos y que al mismo tiempo ejerza el efecto palanca que decía Fátima. Eso no es solamente el hacer una inversión en los elementos materiales con los cuales vas a llevar adelante ese cambio, es que vas a producir un incremento del valor añadido de tu actividad que va a generar mayor riqueza, va a generar mayor empleo, va a generar mejor distribución. Y en eso tenemos que sentarnos a aprender y sentarnos a poder hacer las cosas mejor. Pero digamos que el terreno no está baldío, o sea que ya se han dado pasos y, por ejemplo, profesionales, entidades capaces de liderar esa realización de proyectos, esa redacción de proyectos los tenemos, ¿no? Por supuesto que los tenemos y por supuesto que yo creo que las asociaciones de empresarios, las universidades, mucha gente se está manifestando, pero no sabemos realmente lo que se va a pedir. Hay un ejemplo muy claro también para aprender que son los otros países europeos. Los otros países europeos están poniendo a grandes empresarios y a técnicos al mando de la recuperación. Eso mismo ha hecho Francia y yo creo que en este caso es ejemplar el caso de Italia. Italia tenía a Conte. ¿Por qué cayó el gobierno de Conte? Pues principalmente porque presentó un plan de recuperación que no se lo aprobaron y han puesto a Draghi, el salvador del euro. El salvador del euro a salvar el país en este momento y a salvarlo con fondos europeos. Bueno, pues nosotros también competimos con todo eso. No puede ser que esto pase a través de lobbies. Tiene que ser que se haga con claridad y con los mejores de la empresa, de las universidades, de la administración pública, de donde sea, con los mejores que puedan, pues con la misma transparencia que se ha hecho en el ejemplo de italiano que estoy poniendo. Para esto queremos los fondos, esto es nuestro plan. Pues nos lo aprobaron a Conte. Y ahí está Draghi. ¿Y aquí tenemos mimbres? Vamos, yo creo que la sociedad española en su conjunto no desmerece de ninguna otra de las sociedades que hay dentro del espacio euro en la Unión Europea. Por lo tanto, se debería y se podría hacer lo mismo. El tema, por desgracia, y lo estamos viendo en el día a día, es que la mentalidad de quienes nos gobiernan en todos los niveles es una mentalidad corto, nunca se da por sentado que vamos a, entre todos, hacer un programa a largo plazo para definir el modelo de qué es lo que queremos alcanzar, y eso, en principio, pues claro, desvirtúa el que esto se pueda hacer de una manera factible, ¿no? En estos momentos. Funcionamos muy a corto plazo. Bueno, funcionan, ojo. O sea, yo tengo que defender, si me pongo la gorra de empresa familiar,
las empresas familiares funcionamos siempre a largo plazo, porque estamos funcionando para la siguiente generación, no funcionamos a 4 años, funcionamos a 20 años. Y eso imprime carácter y te hace ver que eres capaz de poder establecer modelos. Si tú estás pensando qué es lo que tienes que hacer el año que viene, como te cambien un poco el modelo, te vas al garete. Claro. Hay que plantearte tu horizonte a más largo plazo, tener tu modelo establecido y poder siempre tener escenarios que en función de las circunstancias ajenas a tu propia voluntad que se puedan ir desarrollando, poder cambiar de actitud, poder cambiar en un momento determinado la línea de gestión. En los fondos europeos, sabemos que el Horizonte 2030 establece que tenemos que ir a energías alternativas, energías renovables. Muy bien, pues ya tenemos una planificación evidente que todos deberíamos de plantearnos. Y hay que ir a energías renovables. Segundo, tenemos que ir a digitalizar. Pues muy bien, pues mire usted, fibra óptica y digitalización y desarrollo de paquetes informáticos que nos permitan el control de producción, comercialización, gestión y servicio en todos los niveles de nuestra actividad. El poder funcionar de cara a la administración a través de la red. ¿Cuánto hemos echado en falta durante los 3 meses de confinamiento del año pasado el que con la administración no había interlocutores para poder tener cualquier tipo de gestión, porque no funcionaba la digitalización en muchas de las administraciones? Tenemos miles de oportunidades en este momento para poder recabar la ayuda a través de fondos europeos para ponerlo en marcha. Bueno, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya anunció la pasada semana, concretamente el 30 de marzo, bueno, pues una iniciativa legislativa que impulsará esas medidas de agilización y simplificación de procedimientos. O sea, que digamos que, bueno, la administración regional, si tú lanzas una iniciativa que ya se llama así, agilización y simplificación de procedimientos, estás asumiendo que esto hay que hacerlo rápido y que a lo mejor no eres todo lo rápido, o que la burocracia tal y como está no es todo lo rápida que se pudiera hacer. Y daba algunas pautas, por ejemplo, en la Agencia de la Energía y el Cambio Climático y otras medidas administrativas, hablaba de la digitalización. Bueno, son conceptos que yo creo que ya están entrenados en Castilla-La Mancha, ¿no? Y con la pandemia algunos de ellos se han acelerado, ¿no?, por la vía de la necesidad. ¿Cuántas empresas han descubierto que se tenían que digitalizar y que la única manera de facturar mes a mes era, por ejemplo, por la compra online, ¿no? ¿Cuánta gente se ha dado cuenta de que no tiene una buena cobertura de Internet y que exigía a su administración más cercana que espabilara, ¿no? Yo creo que, que no son escenarios nuevos, sino que los escenarios los conocemos, ¿no? Sí, yo creo que los conocemos, y además aquí, en sentido positivo, Castilla-La Mancha yo creo que tiene una oportunidad muy buena, porque nosotros, primero, como región hemos tenido una caída del PIB inferior a otras, sí, porque tenemos mucha presencia del sector primario, del sector agroalimentario. Entonces la caída del PIB no ha sido tan dramática como en las grandes zonas industriales, por ejemplo, o zonas que vivían más de la construcción, o sobre todo del turismo, claro, del turismo de costa. Entonces, por esa parte estamos bien situados. Y luego, por otra parte, hay muchos conceptos elegibles que tienen que ver con la cohesión territorial, que tienen que ver con los retos demográficos, etcétera, donde Castilla-La Mancha también tendría buenos mimbres, digamos, tendría una oportunidad. Entonces, yo creo que si se hace toda esa parte burocrática y se actúa, como digo, con transparencia para que las empresas puedan adherirse a esos proyectos tractores, yo creo que como región también tenemos una buena oportunidad, una buena situación en este momento. No es todo ver lo negativo, Juan Ignacio. O sea, no, si queremos, no, por Dios, podemos tener hasta elementos a nuestro favor. Vamos a ver, lo ha dicho Fátima muy claro. Castilla-La Mancha el año pasado cayó alrededor de un 5% el PIB. España cae un 11% el PIB. Y hay regiones como Baleares que cayeron un 20% el PIB, ojo. Luego es obvio que la estructura de producción que tiene Castilla-La Mancha le permitió sufrir menos los efectos de la pandemia que otras regiones. Pero eso no nos debe de hacer únicamente quedarnos en la parte positiva, es lo que nos debe de hacer aprender que quizás sea el momento de poder dar mayor valor añadido
al sector primario, incrementar lo que estaba poniendo antes de ejemplo, o sea, las cooperativas de segundo grado, o el crear dando valor añadido a la producción primaria que aquí se hace para poderla comercializar con marca, con imagen y con prestigio en todos los mercados. Y luego, sobre todo, que tenemos algo muy importante, que es territorio, que es un valor. En la Europa actual, tener territorio es importante, porque te permite actuar sobre el mismo. Ya no necesitas trabajar en la ciudad. El teletrabajo ha venido para quedarse. Por lo tanto, podemos encontrarnos que una ordenación territorial, si se programa de manera adecuada, puede ser muy importante. El palo que nos ha pegado la pandemia está abriendo otras oportunidades que pueden ser significativas y tenemos que ser conscientes de que hay que aprovecharlas. Por lo tanto, en Castilla-La Mancha puede haber y hay muchas oportunidades. Ese dato que creo que sería importante de que hacer. realmente no hemos bajado tanto como, por ejemplo, mirando en nuestro horizonte vital, que es la ciudad de Toledo, el casco histórico, nos pueda parecer, sí que es verdad que el sector del turismo ha bajado muchísimo. No ha bajado tanto como en otras comunidades autónomas, donde el turismo es fundamental, el turismo de sol y playa. O sea, se ha pasado mal en Toledo y en Cuenca, pero no tanto como en otras comunidades autónomas. Y también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?, de que, por ejemplo, y aquí quería pediros, ya casi para terminar, una última reflexión en torno a Toledo como ciudad, como modelo económico y como modelo productivo. Quizás también esta crisis nos tiene que servir para ver a qué modelo de ciudad íbamos encaminados o estamos encaminados, ¿no? Yo creo que hay un Toledo a dos velocidades. Por un lado está fuera del casco y por otro lado está el casco. Tú te lo conoces bien, Juan Ignacio, ¿verdad? Pero es lo mismo que hablamos de carecer de modelo. O sea, en Toledo, casco histórico, se mató al comercio de proximidad, se dieron una serie de cuestiones que permitió bastante trampa en el tema de residentes, no residentes, y entonces te encuentras que el casco histórico se le pegó un palo brutal, de tal manera que hoy en día el casco histórico de Toledo es un casco, por desgracia, no voy a decir muerto del todo, pero sí agonizante. Si hubiera tenido un programa claro de cuál es el modelo de ciudad que hubiéramos querido y se hubiera tenido en cuenta de qué forma no se limita el comercio de proximidad, si se dan ventajas a los residentes de verdad, a los de verdad, y si se permite en un momento determinado que el modelo no se sustente sobre una sola pata, que es el turismo, pues a lo mejor el casco histórico no estaría sufriendo como está sufriendo ahora, y no estarían cerradas la cantidad de tiendas que vemos, por desgracia, en este momento, que están cerradas sin ningún tipo de futuro a corto plazo, por desgracia, porque el turismo no se va a reflotar. Buen ejemplo, ¿verdad, Fátima? De cómo a veces la vida te pone en situaciones donde tienes que ver los problemas que tal, pero también tienes que ver las oportunidades, tienes que reflexionar, ¿no? Yo pienso que, hombre, que el turismo se reflotará, Toledo volverá a ser una ciudad turística, pero bueno, a lo mejor este es el momento también de que tenga otros proyectos como ciudad y que tenga más industria, de que también haya también investigación e innovación alrededor del nuevo hospital, es decir, el turismo volverá, también teniendo en cuenta toda esa necesidad que explicaba Juan Ignacio, pues de que hay que buscar, hay que pensar mucho y buscar proyectos para revitalizar todo lo que es el casco histórico, de verdad. Pero bueno, también hay que apostar por otros sectores. Pero que la revitalización del casco histórico se me ocurre que puede venir, y tiene que venir en una parte importante por el turismo, pero puede venir también por otra parte. Por ejemplo, si hablamos todo lo que es repoblar el casco histórico con gente que quiera vivir en el casco porque se le hace fácil y cómoda la vida en el casco histórico. Todo el tema de rehabilitación, de reasignación de usos habitacionales en el casco. O sea, yo creo que puede ser una buena idea, ¿no? Y hacer más fácil también transitar por el casco, ¿no? Así es. Bueno, pues, pero de todas maneras confiados, sobre todo porque está Europa detrás, ¿no? De velador, de tutor de estos fondos. Tenemos que ser optimistas por naturaleza, porque si encima con la que está cayendo somos pesimistas, no salimos a la calle. O sea, hay que ser optimistas y sobre todo tenemos que poner cada uno de nosotros todo lo que podamos de nuestra parte para hacer lo que podamos para salir de esta situación.
porque como esperemos que lo hagan los otros por nosotros, intentémonos saber pasar el cadáver no de nuestro enemigo, sino de nuestra familia. Y eso yo creo que no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Hay que dar un paso al frente, ¿no, Fátima? Hay que dar un paso al frente, sentarse, pensar, trabajar y hacer apuestas estratégicas que, como tú decías antes, tampoco son nuevas. Claro, que no vamos a inventar la rueda. Sabemos hacia qué sectores debemos ir y sabemos cómo revitalizar los sectores tradicionales. ¿El turismo tiene que ser un sector estratégico? ¿Tiene que seguir siéndolo? Por supuesto, pero trata de digitalizarlo, trata de crear empleo de calidad dentro del turismo. El agroalimentario, todos esos sectores tendrán que cambiar. El modelo productivo no es solamente cambiarte de sector, sino aportar y crear valor en los sectores tradicionales que también tienes que revitalizar. Y ahora es el momento, a diferencia de la otra crisis en la que Europa pues cerró el puño y no hubo fondos, pues ahora hay oportunidades y hay dinero europeo que tenemos que invertir bien. Para saber aprovecharlo y aprovecharlo bien, y además en esa carrera que estamos con el resto de países, que sí que nos queremos mucho, pero que si podemos echarle una zancada por delante, pues la vamos a echar. Mientras que no nos pongan otros la zancadilla, no vamos a... Muchísimas gracias a los dos, a Juan Ignacio de Mesa y a Fátima Guadamillas por compartir este tiempo de enfoque, compartido también con el secretario general de ATA, José Luis Perea, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Ha sido un enfoque dedicado a la economía, pero como yo siempre digo, a una economía que gracias a la pedagogía y al saber, el buen saber de nuestros invitados se hace más fácil, sobre todo más entendible por todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, volvemos la semana que viene. Buenas noches.